Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otra de las entrevistas que estamos trabajando asociadas a todo el tema de la emergencia del coronavirus. Queremos trabajar hoy el tema de la pobreza, es un tema que hemos estado trabajando durante las últimas semanas y tenemos con nosotros al sociólogo, periodista, profesor Irán Guadalupe. Bienvenido, Irán. Saludos Ayola, a ti y a todas las amigas y amigos de Metro. Mira, aunque nosotros vivimos hace unos años recientes el huracán María, parecería que ahora en esta emergencia del coronavirus estamos descubriendo o redescubriendo cuán pobres realmente somos en Puerto Rico. ¿Qué nos pasó? Que se nos olvidó todo lo que vimos en María, lo que vimos a principios de año con los sismos, y ahora hay tanta gente sorprendida al ver que realmente hay pobreza. Suele ocurrir con los eventos así, ¿verdad? Catastróficos o con las grandes tragedias como las que estamos viviendo que cristalizan el marco de desigualdad social. Nosotros vivimos como en un pasillo que tiene muchos espejos y cada espejo representa una realidad distinta. Eh, y en ocasiones depende de donde nosotros estamos y lo que nosotros estamos continuamente viendo a nuestro alrededor, hacemos una construcción de una realidad que posiblemente no es la que en efecto tiene el resto de la gente. Y en este caso en particular, quizás el mantenernos acuartelados, ¿verdad? El estar utilizando la práctica del Creo que distanciamiento como un virus va a un encierro mayor para no ver con efectividad dónde están todas esas dimensiones de la desigualdad. A diferencia de otros momentos, he estado más expuestos afuera, nos pasó con María. No todo el mundo está presenciando y viendo directamente cuáles son las verdaderas dimensiones de la desigualdad social que está marcando esta crisis, pero en efecto, creo que te perdimos, Hiram, con el internet. a distancia, son. Hiram, hola. Estoy aquí. Ok, te perdí por un momento. Estaba hablando Ahora, de que nos perdemos en unos espejos. mira, una diferencia que uno puede marcar que tiene la situación en la que vivimos ahora en comparación con otros momentos que hemos vivido grandes tragedias, es que el hecho de no estar expuesto al resto de la sociedad, porque hemos asumido la práctica del distanciamiento como una medida preventiva de salud, no nos deja a nosotros necesariamente contemplar la verdadera dimensión de la desigualdad social que marca esta crisis, ¿no? Por ejemplo, no tenemos tan evidente, ¿verdad?, a nuestro alcance las diferencias sociales que se marcan con los proyectos educativos a través de la educación a la distancia, ¿verdad? No todo el mundo en este país tiene acceso al Internet, no todo el mundo tiene una computadora que pueda realizar una tarea de manera efectiva en términos educativos, no todo el mundo va a tener a unos padres posiblemente con la capacidad y con el temperamento para sentarse y ayudar y asistir a sus hijos en la realización de las tareas, porque Claro. para eso vamos a una escuela, para tener a los maestros presentes. Otra dimensión donde se marca grandemente el escenario de la desigualdad es en el acceso a la salud pública. Nosotros estamos hoy confrontando la crisis que había sido anunciada hace varias décadas, cuando aquí se comenzó a establecer el proyecto de privatización de los centros de salud. Vemos hoy Claro. cuán necesario y efectivo es que nosotros tengamos no tan solo los centros de salud disponibles para que la gente vaya, sino también una política salubrista de alcance social verdaderamente. Nosotros vivimos presos de las prácticas y las políticas desmedidas de los planes médicos, que son los que controlan no tan solo
a los proveedores que son los médicos, sino también los servicios que se ofrecen, cómo se ofrecen, cuál es el alcance, los medicamentos, los tratamientos. Y en una situación como esta, que es una verdadera crisis de salud, en el momento en que nosotros tengamos que necesitar y que requerir como sociedad acceso directo a los servicios de salud, van a estar limitados por el acceso económico y social que tenga la población. Eso va a ser inescapable. Y ahí uno puede comenzar a ver dónde están estas variables. Quizás la que más recientemente se ha destapado ¿verdad?, por toda la discusión pública que ha habido, que es con el tema del hambre. Claro. Y quería preguntarte, tú nos dices, mira, ahora como estamos encerrados, tal vez no tenemos visibilidad a como fue en María, que estábamos afuera y lo veíamos, pero ¿no debería el Estado tener visibilidad de todo eso? Y con el tema de los alimentos, por ejemplo, que se tomó la decisión de cerrar el servicio de comedor escolar, no es hasta que la presión pública aumenta que la gobernadora entonces accede a abrir de forma limitada este servicio, pero el Estado tiene que tener los datos y tiene que saber dónde está la necesidad y sabe que hay una población vulnerable. ¿Qué pasa entonces ahí? Bueno, presumimos que el Estado tiene verdaderamente control sobre todas esas variables. La experiencia histórica, y no tiene nada que ver con la administración de la gobernadora Wanda Vázquez, ¿verdad? Porque esto no es un asunto de hoy. Se ha venido denunciando y viene pasando durante mucho tiempo. El Estado no necesariamente está en servicio de las necesidades de las naciones más vulnerables. Por eso existen organizaciones sin fines de lucro que de una manera u otra establecen el contrabalance del Estado para poder asistir directamente a las poblaciones que son desplazadas de los servicios del Estado. Lo vemos en los proyectos educativos a través de educación alternativa. Si no hubiese una educación alternativa fuerte, vigorosa y comprometida, todas las decenas de miles de estudiantes que se van de la escuela por múltiples razones no tendrían un espacio educativo donde poder transformar su vida y reencaminar su proyecto educativo, terminar su cuarto año y procurar un mejor bienestar. Lo vemos también en el área de salud, lo vemos en el tema de la violencia. Todas las organizaciones que abordan de manera efectiva el tema de la violencia, sobre todo en el caso de la violencia doméstica, ¿verdad? Así que no, yo creo que en muchas ocasiones le atribuimos una responsabilidad mayor que el alcance que el Estado ha demostrado tener en la ejecución, sobre todo para la asistencia a los sectores más pobres y más vulnerables. Yo no sé hasta dónde los jefes de agencia tienen una constancia clara del nivel de necesidad que tiene el país. Lo hemos visto con el caso del Departamento del Trabajo y la importancia que hay para muchas familias dentro del proceso de acuartelamiento en el que estamos viviendo, de poder acceder a su cheque de desempleo. Cuando uno no está insertado en una situación donde vive directamente la crisis de la pobreza y de la desigualdad, hay gente que se le hace muy difícil comprender y ser empático en la urgencia que se tiene para resolver esas necesidades. Quería aprovechar que tu expertise en el área de la sociología y explorar algo que vimos esta semana. Esta semana los telenoticiarios entrevistan gente que está buscando ayuda porque tal vez nunca dependieron de una red de asistencia y ahora sí la necesitan, se han quedado de momento sin una línea de trabajo. Y son personas que no necesariamente se asocian con pobreza. Y vemos que van en un vehículo que se identifica como un vehículo de lujo, y hay gente que dice, mira, después dicen que aquí hay pobreza, pero si estaba en un Mercedes-Benz. ¿Cómo explicamos eso a la gente que nos está escuchando para entenderlo a nivel de lo que es la sociología? Mira, hace mucho tiempo que nosotros estamos presenciando en Puerto Rico la cristalización de nuevos focos de pobreza, ¿verdad? Los nuevos pobres. La pobreza siempre ha sido de alguna manera vinculada a sectores marginales, a barriadas, a residenciales públicos, y siempre ha habido históricamente la noción de que en la medida en que tú tienes un ascenso social, pues vives en mejores condiciones. Esa famosa imagen del tránsito de la letrina al baño,
en los años 50, cuando la gente se mueve del arrabal hacia el residencial público, ¿verdad? No deja de ser pobre por tener una condición de vida un poco mejor. Y así, en distintas escalas y estratas sociales, vamos viendo cómo la gente, dentro de la mejor condición que puede, toda esta crisis económica que nos ha caído encima en la última década, lo que ha generado son nuevos pobres. En la medida en que el nivel de necesidad de la gente no puede ser satisfecho plenamente, hay una incapacidad para vivir en plenitud, ¿verdad? Hay mucha gente que con la crisis económica uno ve que pues, a lo mejor vivían en situaciones de mayor opulencia que otros, pero ahora están presos de su propia riqueza. No pueden vender su casa para mudarse a una casa menos ostentosa o más barata, porque el mercado hipotecario posiblemente lo que va a hacer es maltratarlo en vez de ayudarlo, porque las residencias han devaluado. Claro. Puede tener 2 vehículos aparentemente de lujo en la marquesina, pero no puede salir de ellos tampoco, porque no hay mercado que se los compre, así que se los tiene que chupar hasta el cabo, ¿verdad? Lo hemos visto en el sistema educativo privado, en los cambios que han habido significativamente. Te mudas de colegio A colegio B, a colegio C, según el alcance de la situación económica. Y sobre todo, lo que nosotros siempre habíamos concebido fundamentalmente en la época, ¿verdad?, más del auge de la modernidad de los años 50, 60, 70, que era esa clase media asalariada, es donde más ha impactado con fuerza la crisis económica, porque ahí lo que hace es que la brecha, o lo que entendíamos, ¿verdad?, como ese sector que tenía una situación y una condición económica un poco más cómoda, ha comenzado a polarizarse. Entonces son cada vez más los menos ricos y son cada vez más los pobres. Y esa franja de la pobreza no es homogénea. Es tan pobre el que no puede pagar su hipoteca y que está ahogado, ¿verdad?, en las deudas para poder convivir, porque ya no tiene el trabajo que tenía antes, porque ya las variables del nivel profesional en el que se movía laboralmente no son las mismas, como lo es también otros que están en situaciones quizás de pobreza más extrema. Por eso a mí no me extrañó cuando vi la imagen. Primero que pues es una marca ostentosa que provoca comentarios, porque ¿qué hace una persona en un Mercedes-Benz? Un Mercedes-Benz viejo, ya muy devaluado en el mercado, ¿verdad? Y que muy probablemente esa persona no tiene la capacidad de salir de él, porque no hay mercado también para salir de él. Y el hecho de que ande en ese vehículo no quiere decir que sea menos pobre. Y si algo aquí sociológicamente es una variable pésima para calcular la pobreza, es precisamente los vehículos. Basta visitar los escenarios donde se concentran las poblaciones más vulnerables y mirar los estacionamientos. Y uno ve vehículos de motor que pueden estar en mejor condición y ser mejores modelos que tienen otros sectores de la clase trabajadora profesional, ¿verdad? Así que ahí hubo, yo creo que un poco de trivialización, pero en su faz, Ayola, detrás de eso lo que hay es que nosotros tenemos nuevos pobres conviviendo en la sociedad, ¿verdad? Ya la pobreza no está únicamente en un renglón. Sí, y aparte de ese caso, esta semana también vimos en Cataño que el alcalde comenzó a distribuir desayunos y almuerzos cuando todavía estaba la decisión de tener los comedores cerrados. Y la primera persona que llegó a recibir unos desayunos fue una abogada con su hijo. Ella llegó también en un vehículo, en una guagua de Infinity, pero no tiene trabajo. Los abogados hacen más de 40 días que no trabajan, no facturan. Así que es como tú dices, hay como se cristaliza una nueva pobreza y cómo verlo también, cómo trabajarlo para que no sea todos contra todos, porque me asusta un poco ese discurso de, si tú estás en un carro, bueno, tú vives en tal sitio, para ti no hay ayuda, porque tienes poder adquisitivo. ¿Cómo discernir eso? ¿Cómo educar para que la gente entienda que es una situación nueva? Yo creo que ambos extremos se tienen que mirar a sí mismos, ¿verdad? Es una tarea, es un gran desafío social, porque fíjate que también desde el otro lado de la orilla ha habido siempre un ataque injusto y desmedido a las poblaciones más pobres. Recordemos
por ejemplo, los veranos de las piscinas en los residenciales públicos y O los cómo se televisores. lanzaban ataques virulentos contra ellos porque se le estaba colocando una piscina y estaban desperdiciando el agua, decían algunos, ¿verdad? Hay poca sensibilidad. Ahora se aproximan otros sectores en las condiciones que tú muy bien señalas y comienzan un poco a palpar que el tema de la pobreza es un tema que hay que tratarlo con mucha seriedad, que no es un asunto homogéneo, que se tiene que ver en su diversidad y que todas las medidas de política pública deberían siempre considerar el asunto de la desigualdad social y de la justicia como un fin, ¿verdad? Para poder lograr un escenario de mejor convivencia ciudadana, ¿no? Y es natural que en algunos momentos veamos ese choque continuo de sectores acusándose mutuamente, porque el país quizás le hace falta madurar más en entender dónde están las verdaderas dimensiones de la pobreza y de la necesidad. Mencionaste hace un rato el tema de la clase media. Nuestra clase media cada vez se achica más, supongo. Y esta semana nosotros reportamos un caso de una familia que es una enfermera, un guardia, el mamá es enfermera, papá es guardia de seguridad privado. Ella le recortan su jornada laboral a la mitad, papá gana el salario mínimo. Los hijos que ya son jóvenes entrando a la adultez, cesanteados. Así que eso era una familia que en un momento dado se consideraba clase media. Una profesional, un guardia de seguridad, 2 hijos trabajando y de momento ya están más cerca de lo que es la pobreza a lo que es la clase media. Mira, y peor aún, porque fíjate que nosotros tenemos aquí que es un problema del Estado nacional nuestro y del Estado federal en Estados Unidos, en cómo se asignan las variables para otorgar ayudas para asistir a la pobreza y a la desigualdad. Ese arquetipo de familia que tú muy bien describes está preso en sus circunstancias porque no tiene los índices de pobreza necesarios como para que el Estado le asista y posiblemente no tiene la capacidad económica para recurrir a los servicios necesarios en el caso de alimentación o de salud. En todo este debate que se ha dado sobre el tema de la apertura, hay otro asunto que también se tiene que discutir desde el punto de vista de la desigualdad. En Puerto Rico hay 656,000 empleados en el sector privado, más de 300,000 sin plan médico. Sí. El nivel de pobreza laboral que hay en Puerto Rico también repercute fuertemente en medio de una crisis de salud como esta, porque esos trabajadores no tienen la capacidad de obtener el plan de salud del Estado, porque el Estado no lo financia, porque no llegan al nivel de esa pobreza, pero tampoco tienen la capacidad económica para costear un plan médico para su familia, que es igualmente costoso. Entonces, tú estás generando un problema de salud y de acceso a los servicios de salud en esa población que es bien grave, ¿verdad? Por eso ahorita te mencionaba, estamos nosotros viendo hoy el efecto detrimental que tuvo la política de privatización de los centros de salud. Hoy más que nunca se hace pertinente la conversación sobre los sistemas de salud universal y cómo la salud no debería estar sujeta a la capacidad económica que tenga un individuo, un ciudadano. La salud debería estar disponible para atender a la ciudadanía. Eso es un bien esencial. Pero son los males de la privatización también, ¿verdad? Claro. Y cómo lo que es que generan focos mayores de pobreza. Bueno, vemos en medio de una emergencia de salud cómo los hospitales están cesanteando personal o cerrando divisiones, pues porque no son costo efectivos, porque son un negocio. Quería preguntarte también el tema del desempleo. Escuché o leí esta semana que hubo personas del sector privado que le plantearon a la Fortaleza la preocupación de que como llegaba la ayuda de desempleo de emergencia y eran $600, me parece que son semanales, pues que la gente iba a preferir quedarse cogiendo la ayuda a volver a trabajar. Pero eso también no plantea algo de las condiciones laborales mismas que le ofrecemos a nuestra clase trabajadora. ¿Cómo analizas ese dilema? Estoy de acuerdo con tu premisa, ¿verdad? Y yo creo que a eso es que apunta.
Y fíjate que en este momento se ha quedado en el tintero y la crisis de salud dejó sobre el tapete consideraciones sobre la evaluación del salario mínimo. Y yo creo que más que el tema propiamente del salario, que es la retribución que recibe el trabajador por su desempeño, es también el acceso a los servicios, porque cada día el costo de vivir en nuestra sociedad es más caro. La gente paga, aquí nosotros tenemos una doble tributación. Nosotros pagamos el 33% a nuestras planillas todos los años por el dinero que devengamos a raíz de nuestro trabajo y simultáneamente tenemos que estar pagando por los mismos servicios que se supone que estuvieran incluidos en ese paquete del 33% que el fondo general, ¿verdad?, utiliza para el reparto y cuya finalidad debe ser mitigar la desigualdad social y llevarnos a una condición de mayor equidad y de justicia. Y eso no existe. Por eso, si aquí el tema del salario se tiene que ver no únicamente como el acceso a un salario más digno y justo, sino también todo lo que compone ese salario indirecto, que es el acceso al resto de los servicios y las garantías de vida. Eso es parte del gran debate que nosotros llevamos viendo aquí por años a través de la discusión sobre el retiro. Y ese punto que traes es uno de los más dolorosos cuando vemos casos de corrupción, porque son dineros que deberían estar para establecer una red de servicios a la ciudadanía, que para eso, ¿verdad?, paga. No es dinero que el gobierno imprimió, es dinero que salió de los bolsillos del pueblo. Así parte de la tragedia sobre eso que señalas está en cómo se ha posicionado frente a todo esto la Junta de Control Fiscal, que es hoy por hoy el regente del presupuesto del país. Y cómo en medio de una crisis donde está tan evidenciado el problema de la pobreza y de la desigualdad y donde ha habido tanto clamor, incluyendo propias expresiones que ha hecho la gobernadora, todavía hasta ayer se estaba debatiendo los $500 para los empleados del sector privado. Y cómo nosotros tenemos ahí acuartelado varios miles de millones de dólares para pagarle a los bonistas, posiblemente muchos de ellos clientes de los miembros de la Junta de Control Fiscal, y ese dinero no ha salido para ayudar a mitigar la crisis de desigualdad y de pobreza que ha provocado esta situación de emergencia en salud. Entonces, por un lado vemos la Junta provocando establecer más controles en la distribución del presupuesto al gobierno y al mismo tiempo en una actitud de descaro y de total desfachatez de no querer hacer la aportación que corresponde y utilizar esos fondos. Mira, Ayola, en muchas partes del mundo, hasta el Fondo Monetario Internacional, ha comenzado a establecer unas nuevas normativas para la condonación de deuda en estados y en países en momentos de crisis. Y aquí no ha pasado nada con eso. Aquí la Junta inicialmente que autorizó esos 800 millones iniciales, ahora con el dinero que viene de CARES ¿Los quiere recobrar? Está planteando que se financie esa ayuda que ya salió. Muy complicado, pero es una conversación que supongo que debemos seguir teniendo como sociedad. Te agradezco, Hiram, que hayas estado con nosotros este tiempo con la audiencia de Metro Puerto Rico y te extrañamos, así que mira a ver cuándo vuelves a escribir con nosotros. Regresamos pronto. Bueno, amigos de Metro Puerto Rico, ustedes sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.